El santuario y la expiación. Una de las enseñanzas características de la Iglesia Adventista es la doctrina del santuario. Y aunque hoy es común tratarla como una doctrina más entre otras, no era esta la manera en que nuestros pioneros la consideraban. Para ellos, el santuario era el concepto teológico que daba sentido a todo el sistema doctrinal adventista. Jaime White, por ejemplo, afirmó que el tema del santuario debía ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Elena de White también lo llamó el fundamento de nuestra fe y en otra parte resaltó lo siguiente. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el engaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Estas declaraciones indican que desde la cosmovisión del santuario podemos ver cómo una verdad se une a la otra, y todas juntas forman la gran cadena de la verdad presente. Debe destacarse que lo que llevó a nuestros pioneros a comprender el santuario como un paradigma de interpretación fue la aplicación de los principios de la tipología y de la analogía de las Escrituras. El santuario nos muestra que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Dicho de otra manera, nuestros pioneros descubrieron que la Biblia, que los elementos doctrinales básicos del santuario terrenal, al igual que una gran parábola ritual, encontraban cumplimiento en el ministerio del santuario celestial y su servicio. Con esto en mente, consideremos algunas de las verdades teológicas que se desprenden de un estudio del santuario. El pecado y el concepto de sustitución. Tan pronto como entró el pecado en el mundo, empezó el sistema de sacrificios. El pecado no es un simple hierro, sino algo tan terrible y maligno que no solo produce la separación entre Dios y el hombre, sino además exige la muerte del pecador. El santuario nos muestra que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Los sacrificios prescritos tenían el propósito y servían para representar a Cristo y el verdadero Cordero de Dios, que moriría para que aquellos que aceptasen su sacrificio pudieran vivir. El concepto de la expiación. Uno de los temas centrales del santuario tiene que ver con la expiación. En el Antiguo Testamento, expiar significa cubrir, perdonar, reconciliar, aunque es común entre los cristianos limitar la idea de la expiación únicamente a la cruz de Cristo. El santuario nos enseña que es más amplia y que podemos referirnos a ella en tres maneras diferentes, pero relacionadas. Expiación por medio del sacrificio. Los animales sacrificados en el santuario servían como sacrificios expiatorios. Por eso, la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio expiatorio, definitivo y completo por la penalidad del pecado. Expiación para la mediación. El santuario nos muestra que, además del sacrificio, debía existir mediación sacerdotal. El sacerdote tomaba la sangre del sacrificio expiatorio y hacía la expiación de esa sangre, quemaba la grasa y el animal. Y recién después de eso, el texto dice, así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonado. Por tanto, Cristo no solo tenía que morir, debía resucitar y ascender al santuario celestial para aplicar los beneficios de su sacrificio a los creyentes. Esto se debe a que la muerte expiatoria no salva al mundo automáticamente, sino que solo beneficia a aquellos que creen en Él y por la fe perseveran en Él. Expiación en el juicio. En Levítico 16 se describe las instrucciones de Dios para el día de la expiación. Este día el campamento y el santuario eran purificados completamente de todos los pecados, presentando así el día del juicio divino, que traerá como resultado la eliminación del pecado y sus efectos. Como podemos ver en estos limitados ejemplos, el santuario encierra una riqueza extraordinaria
de verdades bíblicas que juntas componen el Evangelio eterno. Dios espera que su pueblo la comprenda, la predique y la defienda. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin del mismo tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos.